Con calor, me imagino. Un poco. ¿Y cómo está Paraná? Paraná está muy lindo. Hola, Silvana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Isa. estás? ¿Cómo Leo, estás? Ignacio, Marta. ¿Cómo están? Paraná está muy bien, con mucho calor. Y bueno, y acá veo a algunas estudiantes del taller, a Ignacio González, que trabaja conmigo en el taller de producción periodística. Y bueno, nuestros estudiantes están cubriendo para la radio, para el sitio digital. Así que también re lindas cosas están haciendo, así que bueno, muy contentas y contentos con todo este trabajo que lleva mucha dedicación, pero la verdad que está buenísimo. Así que bueno, acá están para escuchar y hacer crónicas y grabarlos después por la radio también. Yo ya empecé a grabar y después, bueno, voy a compartir este enlace con quienes hoy están presentes y vamos a ver si lo incorporamos a YouTube también para poder verlo ahí. Buenas tardes, Camila. Bueno, empezamos. No sé, Daniel, si querés. Sí, bueno. Antes que nada, doy la bienvenida también, si les parece bien. Bienvenidos a todos a la presentación de Cultura Pop. Bueno, un libro de queridos compañeros, jóvenes, que en su juventud nos llenan de compromiso con su trabajo, con su esfuerzo, y que ya desde hace, ¿cuánto hace que salió el libro? Hace pocos meses, están haciendo una gira, porque por supuesto la reflexión que nos proponen es una reflexión que nos interpela a todos en el campo de la comunicación, pero a otros campos de las ciencias sociales también, digamos, ¿no? Así que bueno, en principio, más allá de la bienvenida, agradecerles por la posibilidad de formar parte de este encuentro de presentación del libro Cultura Pop, de Leonardo Murolo e Ignacio del Piso, dos queridos graduados de la Universidad Pública y puntual de la Universidad de Quilmes, del Conurbano Sur. Y bueno, que es el primer libro en conjunto que tienen, es un libro que, si les parece, yo quería empezar por algunas reflexiones en lo personal, digamos, ¿no? Sobre todo de qué me pasó cuando leía el libro, ¿no? En principio, un libro que además se llama Cultura Pop, pero se llama Resignificaciones y Celebraciones de la Industria Cultural del Siglo XXI. Esta idea de la resignificación y la celebración está permanente a lo largo de todo el libro. Y la verdad es que a mí me motivó mucho su lectura, la puerta de entrada al libro, ¿no? Que es la contratapa, una idea que surge en la contratapa, que dice, si me permiten leer, dicen que el pop, que se desarrolló a mediados del siglo pasado en un arte disruptivo, habilitó pensarlo como una celebración o como una crítica a la sociedad del consumo. Desde allí devino en todo tipo de arte y encontró su mayor popularidad en la música, digamos, ¿no? Y en un paralelismo con un concepto que luego también formará parte de la escritura de este libro, que es la idea de nostalgia, esta idea de arte disruptivo, que como dicen los chicos, tuvo su principal, por lo menos en nuestro país, en nuestra región, tuvo su principal encuentro en la música. Me trasladó, me generó la nostalgia de mi juventud, de cuando yo tenía 20 años y en la música pop, la irrupción de la música pop surgió en nuestro país y seguramente ustedes lo recordarán también, tendrán ese transcurso de nostalgia que tuve yo, en un hecho que para mí se vivió desde la perspectiva de una tensión, que era la irrupción del género pop, confrontando sentidos en relación al rock por el carácter de crítica social, por el carácter de, bueno, quién era el que componía una dimensión de arte que más interpelaba a la perspectiva de la crítica social, digamos, ¿no? Tal vez esta idea, vista desde hoy,
desde ellos que son más jóvenes y todo, no esté tan presente, pero en el corazón de los 90 la confrontación entre el rock y el pop se vivía con mucha vitalidad. También Nacho lo ha escrito mucho, no solo irrumpe en este libro, sino también en sus críticas en el Diario Tiempo Argentino, cuando escribe sobre rock y todo eso, digamos, ¿no? Entonces, esta idea me acompañó a lo largo de toda la lectura del libro, ¿no? Esta idea de la confrontación entre un arte que se propone como disruptivo y crítico del consumo, atravesando un montón de cuestiones. Primero la dimensión mediática, la dimensión de la transición de lo analógico a lo digital, cómo eso es visto en la apuesta esencial que tiene este libro, que aborda la dimensión tecnológica, pero no solo la tecnológica, que aborda la dimensión narrativa y no solo la narrativa, siempre para situarse en el contexto de las prácticas sociales y culturales, digamos, ¿no? La tecnología, la narrativa, siempre es en relación a las prácticas de la sociedad, con el arte pop, con la cultura pop, con la música pop, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Con los rituales sociales que surgen a partir de esta relación. Y bueno, y allí nos proponen un recorrido sobre distintas cuestiones, ¿no? Que nos proponen que no solo se produce en esto que también hemos escuchado muchas veces a Leo Murolo decir que los nuevos medios tienen un origen en viejos medios, digamos, ¿no? Y esto siempre nos obliga a pensar la línea entre un medio y el otro, las hibridaciones que se producen entre un medio y el otro. Entonces, es necesario pensarlo como una hibridación de géneros, pero una hibridación de géneros, me gusta mucho la imagen que utilizan para decir, es una hibridación de los géneros populares porque nos obliga a pensar al arte en relación a las prácticas sociales y culturales y populares, ¿no? Llevar hoy una camiseta de una serie es equivalente a llevar una camiseta de un equipo de fútbol, sino también es una hibridación transgeneracional, digamos, ¿no? Porque muchas de esas prácticas están en prácticas que anteceden a la cultura pop o que están en el surgimiento y en la construcción de la cultura pop, digamos, ¿no? Y entonces con esta nostalgia nos ayudan a recorrer dimensiones como el surgimiento de la música pop europea, que luego llega a nuestra región, bueno, estas nuevas prácticas que que las nuevas generaciones las viven en relación a los nuevos dispositivos o a los nuevos medios, como por ejemplo la figura de los influencers, la figura de la cultura selfie, la política en el contexto de los tweets, de las fake news, de la desinformación. Y en consecuencia, esta relación no es posible verla sino en el contexto de las prácticas políticas, las nuevas prácticas políticas, la relación entre la política y los medios, la relación que en definitiva nos obliga a pensar que no hay medios, que no hay prácticas sociales y culturales, que no hay prácticas populares, sin pensar las prácticas también de la política, digamos, ¿no? Entonces, también para cerrar, y en esta idea de conversatorio que nos proponían, digamos, quería, digamos, ir a esa segunda motivación que me generó la puerta de entrada al libro, cuando nos proponían esta idea de pensar el pop como un arte disruptivo y que se basa en una crítica a la sociedad del consumo. En una segunda idea que nos proponen también los autores, que plantea lo siguiente, dice, con la complejidad del universo mediático, no solamente los formatos televisivos, radiales y de revistas, las redes, la telefonía y los videojuegos adoptan formas pop, sino también se despliega una política, un deporte, un sistema de estrellas que ostenta el halo del pop como identidad, digamos, ¿no? Entonces, allí me quedó picando una reflexión que después quiero compartir con ellos, que la quiero conversar con ellos, que la quiero dialogar con ellos, es si esta idea no les inauguró una percepción por momentos escéptica o por momentos de otra idea que me gustó mucho del libro, de uno de
los artículos, también uno de los artículos de Nacho, que es esta idea de soñar el futuro. Hemos soñado un futuro que no queríamos soñar. Entonces esto nos obliga a pensar que en una idea de reconversión o de resignificación de una cultura que nació para ser crítica social y cultural y se convierte, o que adopta o que se resignifica en las unidades del consumo, si es necesario pensarlo en el sueño de un mundo, de un futuro posible, que es el futuro que no soñamos y que por eso nos revitalizamos con la nostalgia. Así que yo, en este sentido, les dejo esto para después que hable Marta y empezar a dialogarlo con ustedes. Y bueno, y naturalmente, además de felicitarlo por esta gran contribución que es este libro a nuestro campo de las ciencias sociales, agradecerles por todas las reflexiones que se hicieron en el marco del análisis de los distintos momentos históricos de la relación entre tecnologías, medios y prácticas sociales y culturales, y las preguntas que nos arrojan al futuro. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, ¿qué decir? Yo estoy complacida por demás porque, bueno, 10 años o un poquito más de conocernos, de cruzarnos en congresos, de ver las producciones de uno y otro, ¿no? Comparto con Daniel unas cuantas cosas de las que él dijo, probablemente porque intuyo que Daniel y yo tenemos más de 50, entonces el viaje por el libro fue un viaje también a los propios recuerdos, ¿no? Así que bueno, yo realmente agradezco este momento en el que en el seno del 23º Congreso de nuestra Red Argentina de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, podemos compartir darnos este gusto, ¿no? De compartir con los chicos. Y bueno, antes de la apertura de esto, yo les contaba que me he hecho una especie de guión, porque tengo la tendencia a hablar demasiado, para no perderme. Y ese guión tiene que ver con lo que efectivamente, y coincido con Daniel, me produjo leer el libro. Cultura pop es una invitación provocativa a repensar nuestra relación con distintos aspectos de la cultura popular, nuestra relación en términos de producción y reproducción, ¿no? Está escrita en un lenguaje fresco, desde referencias fuertes y guiños permanentes al campo de la comunicación, y nos invita todo el tiempo a revalorizar la recreación permanente de la cultura a partir de las prácticas de los agentes, la resignificación de valores, estéticas y símbolos que nutren la riqueza de la cultura popular. Es al mismo tiempo un viaje por un presente con huellas reenmarcadas del pasado y un tránsito hacia el pasado que informa el presente. Eso está conectado con una idea de nostalgia que trajo Dani recién y que está permanentemente sobrevolando, atravesando el texto. El libro explora transformaciones de facetas culturales populares a la luz de la convergencia entre medios masivos de comunicación e Internet, valiéndose analíticamente, y solo analíticamente, porque no se pueden separar, analíticamente dos coordenadas, tiempo y espacio. Nuestro lugar de consumidores y productores, el poder de los mercados y las agencias, la mediatización creciente de los vínculos sociales, la indicación de la tecnología, son ejes que atraviesan todo el escrito a partir de diferentes tópicos que analizan. Entonces, música, series, cine, deporte, participación ciudadana, redes sociales, son visitados desde una mirada crítica de los autores que sitúan constantemente al lector alrededor de preguntas que nos llevan a pensar el lugar de nuestras prácticas en la construcción de la cultura contemporánea. Si uno pudiera homologarlo a un objeto, ese libro bello, posiblemente podría ser un ticket, un boleto, porque leerlo implica viajar, tal como le pasó a Dani, tal como me pasó a mí, y probablemente les pase a todos. Viajar al hoy, locamente, evocando en el pasado las huellas y las marcas del presente. Este libro historiza desde cada tópico elegido las transformaciones y mixturas de lo popular
revelando la fuerza constitutiva del espíritu de época que enmarca nuestra cotidianeidad. Leerlo es viajar a los 60 y tal vez más allá. Escuchar discos de vinilo, cassette con Walkman, ver películas con anteojos 3D y encontrar la conexión de esas prácticas con las actuales. Maratonear, spoilear, postear, fotografiar, idolatrar. Leerlo también es subirse a la baranda de la Popular para corear en la hinchada del equipo favorito, degustando la pérdida amarga de la magia que evaporan los eSports y el bar desde el living de casa. Leerlo es cuestionar nuestras prácticas políticas y alertarnos sobre los condicionantes del mercado, pero también es detectar en nuestros actos la impronta de las tácticas de los más débiles y revalorizar nuestra potencia creativa y enunciativa. Emprender el viaje de lectura de este texto es como navegar entre múltiples escenarios y pantallas. Nacho y Leo nos invitan a compartir sus reflexiones abiertas, provocativas, intencionalmente inconclusas desde el humor y desde un trabajo académico y político comprometido, despertando todos los sentidos e interpelándonos a partir de la reflexión recurrente en torno a la apropiación de tecnologías. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo producimos sentido? ¿Cómo las involucramos en nuestras vidas para ponerlas al servicio de nuestros proyectos? También analizan cómo el mercado, la política, los estados leen esas prácticas y modifican sus estrategias para ponernos de rodillas sin lograrlo completamente. El juego entre condicionantes estructurales y posibilidades de reproducción, producción, transformación de los agentes se expresa con fluidez y con frescura en un texto vibrante que despierta múltiples interrogaciones. Ya lo decía Morley y lo actualiza potentemente el libro de los chicos. A partir de las nuevas pantallas, retomando este eje y actualizando lo que decía David Morley, las historias íntimas de cómo vivimos, nuestros recuerdos personales, son formulados en torno a experiencias de los medios. La estructura mediada y material que provee ese tejido, al cual refería Bachelard, y sobre el cual se imprimen los recuerdos que constituyen nuestra biografía. Entonces, estas páginas nos invitan a pensar la cultura pop y su importancia en el mundo contemporáneo. Pero lo más importante, nos invitan a pensarnos a nosotros como protagonistas de esa escena. Bien, como verán, yo me escribí el guión porque me voy por las ramas, pero a mí hay 2 o 3 ideas, como le pasó a Daniel, que me parecen provocativas y que invitan a pensar el texto y que podemos charlarlas y que nos cuenten un poco cómo llegaron esas ideas al texto, cómo se enredaron en esas letras, ¿no? Una que ya Dani mencionó es la idea de la nostalgia, ¿no? Jugando ahí con el tiempo y el espacio. Otra idea es la idea de la guerrilla de las prácticas, si se quiere, ¿no? La idea del lugar como productores, transformadores de las estructuras actuales y como protagonistas de esa cultura. Y bueno, y después otra idea que está conectada con las anteriores y que me gustaría charlar tal vez, es la idea del antihéroe, ¿no? Cómo esa idea fluye por varios capítulos y bueno, y ahí estamos, rodando. Ilústrennos. Pues es un mundo. Yo estoy muy emocionado, digamos. Yo no sé por dónde empezar. Yo voy a empezar llorando, así que arranca vos. Claro, arranco nomás. Pero Les agradezco. acá las compañeras, lo que dijeron Dani y Marta, yo ya no tengo mucho más. Ya está, claro. No vale. No se puede. Agradecer las muchísimas lecturas. Hay que invitar a leer el libro. Por supuesto, y vamos. Estas lecturas que son tan agudas y tan profundas, les agradecemos un montón porque nos vuelven a hacer pensar sobre estos temas. En primer lugar, no sé, sumarnos a algunas de las cuestiones que dijeron. Hace tiempo nosotros investigamos en la Universidad Nacional de Quilmes con proyectos que van cambiando de nombre y demás, pero nos
nos ocupa la centralidad de los sujetos sociales, las audiencias, ¿no? Que en algún momento fueron espectadores o, no sé, públicos, las audiencias, usuarios y demás. Pensamos la comunicación desde los sujetos y la posibilidad de la transformación, la creatividad, la propuesta desde ahí de las comunidades de sentido, etc. Y con esa premisa, que es antideterminista, nos unimos en nuestro proyecto pensando temáticas diversas y encontramos en el universo de lo pop, que es el mainstream, en definitiva, ¿no? El mainstream, ese espacio generador de signos todo el tiempo, y con ese poder, con el poder de tentar hegemonía, nos posicionamos desde los estudios culturales para comprender que el poder existe, el poder opera, y frente a eso podemos resignificar, negociar sentidos, tener un espacio que, bueno, para Desartó era el espacio, el terreno del débil, las artes de hacer, ¿no? Que nada menos que inventan lo cotidiano, que no es poco inventar lo cotidiano, ¿no? En definitiva. En ese sentido, nos juntamos con Nacho a poner sobre la mesa temas que nos interesan y que son fragmentos de cosas que veníamos haciendo antes o que estamos haciendo, digamos. La nostalgia, que lo subrayaron los dos compañeros y le dedicamos el segundo capítulo, no solo la encontramos en diferentes lugares de la industria cultural mainstream, como las series. En el universo de las series, cuando nos pusimos a ver el pasaje del rating, el zapping, el prime time y estas lógicas bien televisivas y hacia las lógicas del maratón, el spoiler, el filtrado y demás, no solo encontrábamos audiencias produciendo sentido, sino viendo determinadas narrativas de manera recurrente. Una de ellas tiene que ver con la nostalgia, con una cantidad de series, de ficciones, de películas inclusive que tematizan los 80 y los 90. Y pensar la actualidad, los 80 y los 90, es una historia reciente, un momento en el cual muchos de nosotros lo hemos vivido, lo hemos vivido en nuestra infancia, adolescencia y demás, y desde ahí nos interpela para volver, ¿no? La ficción audiovisual encuentra, quizás por algoritmos, quizás por gustos, por otros espacios que se comprende que nos interpela, que nos conmueve, no sé, desde Stranger Things hasta Dark, hasta It, y en la música también tenemos discos enteros con la atmósfera de los 80, de los 90, la estética de videojuego, la ropa, la indumentaria, etc. No solo nos interesó para que atravesara el libro y las diferentes temáticas de cómo habitamos la fotografía selfie, por qué Instagram está configurado como una Polaroid, con filtro sepia, con la fotografía cuadrada, etc., sino también que pensamos la dinámica del deporte, la dinámica del fútbol, la dinámica de la política desde ahí. Y una nota al pie, Nacho podrá decir algo más, tiene mucho que ver con su tesis de maestría, digamos. Está pensando la música actual, las juventudes actuales produciendo música muy audiovisual desde ciertas lógicas también de la nostalgia. Jóvenes muy jóvenes que no vivieron los 80 y los 90 y desde ahí se piensan a sí mismos también. Ese es otro tema que se abre, pero planteamos en el libro esta propuesta. Para avanzar en estas cuestiones, me quedo también con la pregunta muy difícil de responder que planteaba Dani sobre esta esperanza o desesperanza por el futuro, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, viendo en perspectiva, ¿no? Uno piensa que hay algunas dinámicas que no son solamente del consumo, que pueden catalogarse dentro también de los estudios culturales. Esta idea de Loren Grossberg que dice, bueno, el poder existe y opera, con el poder nosotros lo identificamos primero, nos planteamos, nos agrupamos, luchamos, disputamos, etc., resistimos, y finalmente vendría, en el mejor de los casos, un cambio social sería algo enorme decir, ¿no? Un cambio, una modificación, ¿no? Nos hacemos escuchar. Es difícil pensar que en el terreno de la hegemonía de las tecnologías digitales actuales y demás, los espacios para producir cambios son muy grandes, pero existe también el ciberactivismo, existe esta idea y la posibilidad de habitar las redes proponiendo nuevas temáticas, tratando de torcer el rumbo de algunas agendas mediáticas. Y lo novedoso, lo interesante, quizás, que siempre existió, las militancias de causa justa se valieron de muchos medios, ¿no? Ahora existen hace unas décadas los medios digitales y los estamos habitando ahí también.
pero se valen de algunas dinámicas que son bastante novedosas, como el meme, como el hashtag, como el video breve, como las comunidades de sentido proponiendo determinada dinámica y sumándose otros, a escala mundial inclusive, detrás de eso. Entonces ahí vimos algunas formas narrativas, dinámicas, novedosas que apelan al humor, que apelan a la instantaneidad, a lo efímero, y ahí le dedicamos un capítulo para pensar la política en tweets. ¿Qué están haciendo los políticos en ese escenario? Pero ¿qué hacemos nosotros también con narrativas breves que rozan lo irónico, pero también intentan poner temas en agenda, buscan lo humorístico y también lo punzante y lo crítico? En ese sentido, podemos encontrar algunos lugares de reivindicación de los sujetos sociales, algunos debates que ya estaban saldados en el campo de la comunicación, como el de los determinismos o los funcionalismos y el lugar de los sujetos, pero que en las juventudes, en los gamers, por ejemplo, en los youtubers, en quienes comparten conocimiento, en quienes producen conocimiento y con un evidente desinterés lo comparten con otros, pibes que hacen subtítulos, pibes que hacen doblajes, pibes que hacen cosplay, que se visten de los personajes que les interesa y que producen, por ejemplo, tutoriales, que saben hacer algo y se lo cuentan a otros. La lógica de la colaboración, que no solo se ve en youtubers, que se ve en el crossover en las ficciones, personajes que van de acá para allá y no compiten como la grilla televisiva, y se ve también en la música, esas canciones que la cantan 14 personas. Vieron que ya no hay un cantante cantando una canción, sino que la cantan varios, el featuring y demás. La lógica de la colaboración se ve en el youtuber, se ve en el crossover, se ve en la música, y ahí hay algunos atisbos chiquitos en el ciberactivismo, en la colaboración, en saber algo, contárselo a otros, que podría ir por las inquietudes que nos planteaba Daniel, ¿no? Que vemos en el futuro, y quizás hay una amalgama de géneros. Inclusive Nacho le dedica un capítulo a pensar la idea del género, no solo en las narrativas, sino en los cuerpos, ¿no? Estas divisiones de género, estas reivindicaciones de género que se dan en diferentes lugares. Nacho, adelante, si no acaparo el Yo me siempre te escucho, pero bueno, en línea con eso es muy lindo escucharles a todos. Y nada, Dani y Marta, la verdad que no, realmente estoy muy emocionado y realmente tengo los pañuelitos acá al lado porque me conozco y soy de lágrima fácil, pero bueno, y sobre todo en este espacio, digo, estaba sacando cuentas y mi primera RedCon fue la que se hizo en la Universidad de Charles Quilmes hace 10 años, creo. Digo, ya pasaron 10 ediciones y esa fue mi primera RedCon. Y después creo que estuve en todas, casi todas, siempre haciendo algo distinto y ha sido una red que siempre abrió las puertas. Y eso me parece que es una posición política democrática que todos quienes estudiamos en distintas universidades estamos eternamente agradecidos y agradecidas. Y bueno, esto obviamente no es la excepción. Y bueno, varias cosas. Marta, vos decías, bueno, cómo se hilaron las palabras, ¿no? de este texto. Y un poco la respuesta la quisiera situar en el mismo Dani. O sea, voy a ser recurrente en citarlos a ustedes, porque mi recorrido en la universidad empezó con la extensión, con cronistas barriales, dirigido siempre por Dani y hasta el día de hoy. Y eso, esa actividad, yo siempre digo que aprendí a escribir con cronistas barriales, ¿no? En ese sentido, hay una alfabetización de la que soy un privilegiado de haber tenido, que es en entender al territorio y a los distintos saberes que rodean lo hegemónicamente constituido, lo legitimado por los discursos tradicionales y demás, que bueno, este libro es una apuesta en decir, bueno, vale la pena escribir sobre cultura popular, sobre cultura masiva, sobre lo que está en las afueras de ese conocimiento legitimado. Tan es así que está compuesto por 8 ensayos, digo, y ustedes dijeron, no son textos formales, digo, son de sencilla lectura, y bueno, si es un ticket para un pasaje, creo que es el mejor comentario que escuché hasta ahora y me pone muy, muy entusiasmado, porque bueno, es un poco la idea. Y en eso del viaje, vos, Marta, decías ponerte también los anteojos 3D, ¿no? Yo acá, digo, sí,
tengo colgados los anteojos 3D en el monitor del recital de Kraftwerk, que fui a ver en Luna Park hace unos años, de una banda de unos señores alemanes de 70, 80 años que le siguen tocando, empezaron en Düsseldorf hace 50 años y le siguen tocando a un futuro que para ellos ya pasó, digo, y le siguen tocando. Es una apuesta, ¿no? Es una propuesta artística que a través de, bueno, en este caso, la electrónica y bueno, algunos ruidos raros, sostienen. Bueno, me parece que en ese sostenimiento y un poco trataré de contestar lo que preguntabas, Dani, de la idea de la nostalgia. Y, bueno, Baudrillard dice que la nostalgia es ese lugar seguro cuando el futuro ya no es lo que pensábamos que podía llegar a ser. Bueno, en ese sentido, somos nostálgicos con Leo, no tenemos ningún problema en admitirlo, incluso es algo que disfrutamos porque nos permite hacer viajes sin movernos del lugar en el que estamos. Y bueno, en ese sentido, no ser ni necesariamente celebratorios de per se por nuevas expresiones del campo de la cultura popular en general y de las tecnologías de la comunicación en particular en ese campo. Y tampoco ser nostálgico por todo tiempo pasado, no por pasado fue mejor, eso estamos completamente de acuerdo y estamos seguros que las generaciones contemporáneas de jóvenes son admirables en un montón de sentidos y por eso también vuelvo a la pregunta, Marta, bueno, cómo lo fuimos escribiendo. Y así, en gerundio, ¿no? En el ando, endo. Y siendo profes, digo, también este libro te reúne, mejor dicho, muchas de las inquietudes, al menos yo no lo podría haber escrito sin mis estudiantes. Digo, tengo 100 estudiantes por cuatrimestre en la universidad y eso es como una actualización permanente. Digo, mis principales lecturas son ellos, ellas, digo, quienes me comparten, profe, mire el tema que compuse, mire lo que escribí, mire lo que hice, digo, realmente son un acervo de aprendizajes constantes. Y en ese sentido también, bueno, cómo lo hemos hecho, la idea del tiempo, del espacio y bueno, hablando de la identidad, yo el tiempo y espacio lo tengo tatuado en los brazos. Digo, hay conceptos que a nosotros nos atraviesan, nos apasionan, nos interesan de nuestras biografías personales. Y también poder hacer un libro sobre eso también es un posicionamiento, es decir, podemos producir y que sea un proceso gozoso, vamos a disfrutarlo, somos dos amigos que nos juntamos a hacer lo que nos gusta. Y también es nuestro trabajo y también es nuestro estudio, pero bueno, poder empezar a deconstruir la idea de que el saber es solamente quemarse pestañas sin salir de la casa, sino más bien es esto, es juntarse a tomar un café, compartir, reírse y escribir algo. Nada, también es una apuesta por las formas de hacer. Y me parece que en eso tenemos mucho que aprender de las juventudes. Y bueno, esto es un humildísimo aporte y propuesta en ese sentido. Bueno, en ese sentido, creo que algo valiosísimo del libro es justamente que está escrito en un lenguaje ágil, fresco, con innumerables referencias a Desertó, a Williams, pero sin nombrarlos. O sea, hay ahí una complicidad con un lector supuesto del campo de la comunicación, pero también con alguien que no lo sea y que igual lo puede entender y puede reflexionar cuál es su lugar en este campo de la cultura contemporánea popular, ¿no? Entonces, es como muy bien logrado. Por eso decíamos con Dani que es un viaje el libro. Porque francamente, además es un viaje placentero, ¿no? Que evoca imágenes. Antes de entrar decíamos, lástima no poder tener las herramientas del audiovisual, yo soy aburridísima en eso, pero si uno pudiera armar un audiovisual con todas las imágenes y sonidos que evoca el libro a través de esa lectura, sería maravilloso, porque realmente en ese sentido el libro es más que letras. Es muy interesante, realmente muy bien lograda, además ese registro, ¿no? Che, podríamos compartir la tapa y están preguntando cómo se hacen con el libro. Pero ahora lo vamos a contar, lo vamos a poner en el chat. Ahí pongo la tapa si quieren. Esto que dice Marta a mí me hace acordar en momentos de producción que teníamos, que queríamos que fuera de
bueno, vieron que se dice divulgación, se dice también comunicación pública de la ciencia, ¿vieron? Nosotros somos bichos de la universidad, nosotros todo lo que leemos, lo leímos en el marco de el estudio o la investigación, y finalmente escribimos en el tono académico de la ponencia o del paper y demás. Y esta vez queríamos hablar poéticamente de la poesía, como se dice, ¿no? Hablar de forma pop de lo pop. Entonces, pensábamos que tenemos internalizado, por supuesto, los clásicos que los damos en clase y demás, ¿no? Desde Raymond Williams y su debate con McLuhan en los 60, hasta, bueno, Marta nos mencionaba a Morley, y yo sé que nos mirábamos con Nacho en las ventanitas, porque leemos mucho más a Silverstone, y en sus diálogos con los textos que escribió con Morley también, y pensar la domesticación de la tecnología, ¿no? Todo ese escenario bien 90s y principios de los 2000, hasta llegar a lecturas un poco más actuales, como, no sé, Jenkins o Dana Boyd o Mizuko Ito, estas autoras que dialogan con Jenkins sobre la cultura participativa, ¿no? Y pensar los 2010 hasta ahora. Y en ese escenario, hablar de eso sin citar los párrafos, no sin citar a los autores, pero sin citar los párrafos específicos donde conceptualizan, sino ponerlo en acto en estos textos y llevarlo adelante desde ahí. Bueno, pensaba esas dimensiones cuando hablaba Marta recién, y también algunas cosas de lo audiovisual, de la audiovisualidad de un texto cuando uno escribe, ¿no? Porque hablábamos de videoclips, de series, de música, etcétera, y viene todo el tiempo las imágenes que conocemos todos, porque la cultura popular, si hay algo que tiene, es masiva, y son referencias que reconocemos porque aunque no las busquemos, están. ¿Vieron la idea de que los acontecimientos mediáticos históricamente fueron, no sé, la final del Mundial de Fútbol, las elecciones presidenciales, etcétera? Hay acontecimientos que se transforman en mediáticos por más que no sean producto de los medios de comunicación. Y por más que existan igual, aunque no estuvieran los medios de comunicación, digo. Y hay otros que son bien propios de los medios, como el final de una serie o el final de un reality show. Pongámosle que todos nosotros no vemos tal reality show o no vemos Game of Thrones y nos enteramos que este domingo alguien se va a quedar con el trono, y por ahí sabemos eso nomás, y sabemos los dos rostros que podrían haber sido, o los nombres de pila de quienes pueden ganar, no sé, La Voz o Gran Hermano, ese tipo de cuestiones que los medios de comunicación generan acontecimientos que están por fuera de los históricos en los medios, ya pasan a ser las ficciones y otros espacios. Y esa audiovisualidad aparece en el texto a veces ayudándonos a conceptualizar. Hay un capítulo, creo que es el número 3, en donde pensamos de líderes de opinión a influencers. Pasamos por el medio, por la constitución del Star System del siglo XX y de los modelos y las modelos, como cosa bastante diferente, ¿no? Líderes de opinión ligados a políticos y periodistas, Star System ligados a talentosos, a talentosas, actores, actrices, cantantes, modelos ligados bien al mercado, a enseñarnos productos para que los deseemos, y después viene el influencer que va a condensar a todos ellos una lógica más distendida, más de mostrarnos la vida privada, etcétera, ¿no? Y en ese capítulo queríamos hacer un repaso y un pasaje de aquellas teorías funcionalistas de la comunicación, las que leemos en grado, las que se nos cuentan muchas veces de manera cronológica, ¿no? Funcionalismo, Escuela de Frankfurt, estudios culturales, etcétera. Sabemos que siguen existiendo, que no son narrativas que termina una y empieza otra, ¿no? Alcira Argumedo nos enseñaba que en las ciencias sociales existen matrices de pensamiento, que coexisten, que dialogan y no son paradigmas. Y pensábamos empezar un apartado de ese capítulo, viendo cuánto tiene esto de posturas funcionalistas o críticas o culturalistas, con una escena de Mad Men. Y decidimos narrarla. Hay un capítulo de Mad Men que empieza así, que dice esto, que este publicista le muestra a sus clientes, que son de Kodak, ¿no? Los clientes, le muestra la posibilidad de vender este carrusel, que es un lugar donde se ven fotografías. Y ya en los 60, Mad Men es una serie yankee que sucede en los 60, trata sobre publicistas. Ya en los 60 entiende este publicista que tiene que conmover.
entiende que no alcanza con decir compra esto, como para los políticos no alcanza con decirnos votame, ¿no? Ya la interpelación tiene que ir por otros lados. Imaginemos que los cigarrillos, los bancos, que no tienen nada que ver con algo amoroso o con algo agradable, nos dicen que nos adoran, que nos quieren conmover, nos quieren llevar a la nostalgia de nuestro pasado, de nuestra familia, etc. Bueno, Mad Men, situada en los 60, ya encuentra eso, encuentra que los medios de comunicación no podrían ya hablar de receptores, ¿no? Sino de quienes negociamos sentido. En Hall, bueno, ¿no? Las decodificaciones negociadas de oposición, dominantes, etc. Estas propuestas de pensar a los televidentes con una actividad constante, por más que no podamos tener un canal de retorno, ¿no? Hacia la televisión, por más que le podamos gritar nada más a la televisión, no como los medios multimedia con los que tenemos interactividad. Pero ahí una serie nos sirvió para contar una idea conceptual que es un debate de la comunicación y de las teorías en mucho tiempo. Ver cómo ya en los 60, una incipiencia de la televisión muy novedosa, ¿no? En ese momento, la publicidad y una serie de ficción nos estaba hablando de los sujetos de la comunicación, nos estaba hablando de teorías, ¿no? En esa escena. Y eso es lo audiovisual, si se me permite la palabra, que proponía Marta. Hay momentos en donde podría venir con el enlace para ver algunos fragmentos, ¿no? Para ver influencers, para ver, mira este influencer que nos enseña a cocinar, otro que nos enseña a hacer manualidades, otro que no nos enseña nada, porque lo que hace es mostrar su vida privada, y en el medio de su vida privada nos enseña un modo de ser, que era el fundamento en el siglo XX de los modelos, las modelos, que como figura está bastante lavada en la actualidad porque están por todos lados, ¿no? Entonces, eso me despertaba lo último que estaba diciendo Marta. Sí. La verdad es que ir leyendo el libro, lo ideal es leerlo con la compu al lado y entonces vas metiéndote en YouTube para escuchar una banda que hacía mucho que no escuchabas y la están mencionando y resignificando desde un lugar, metiéndote en una página, bla, bla, bla. Entonces uno como que navega entre el libro. El libro, por eso decía yo, es más que el libro, ¿no? Invita a explorar. Dicho sea de paso, hacía un rato largo que no escuchaba a Kraftwerk, que me encanta. Así que lo tuve casi de fondo la mayor parte de la lectura. Pero no, la verdad que les invitamos a todas y todos a leerlo. Es un bello producto de los chicos, la verdad que muy bien logrado, y toda esta información que ha repuesto Leo y en parte también Nacho respecto del trasfondo teórico, la verdad es que no hay referencias teóricas así objetivas, y eso está muy bueno porque permite que el texto fluya de otra manera y sea comprendido y leído por más gente. Entonces está muy bueno eso. Dani, vos querías decir algo. No, sí, la verdad que me encantadísimo de escucharlos. Quería decir que solo una frase que me gustaron muchas frases que utilizó el que aparece en el libro, digamos, así que mientras los escuchaba las iba buscando, pero sobre todo creo que más allá de que todos proponemos muchas lecturas, muchas reescrituras, muchos desafíos que nos propuso la lectura del texto, creo que me gustó mucho esa frase que inaugura, creo que es el tercer capítulo, el segundo capítulo, que es el de la nostalgia, que es esa frase de Fan People que dice: todo niño sensible sabrá de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Entonces yo creo que este es un libro para leer, porque el que se meta dentro del libro sabe de qué se trata, no hace falta que nosotros lo expliquemos mucho, porque es un libro para una comunidad que en algún lugar, o por incomodidad, o por, que siempre es lo interesante de los textos, que nos incomoden, ¿no? A mí me gustó mucho esta idea de que todo lo que analizan está en el medio de una tensión, que es al fin y al cabo nuestra vida, digamos, ¿no? La tensión entre la vida, los medios, las prácticas sociales y culturales, la cultura popular que en el mundo académico nosotros sabemos muy bien que hace unos cuantos años era muy repelida, ¿no? Y hoy por suerte la podemos pensar en una construcción más colectiva,
no tan interpretativa, sino más bien sentida, digamos, ¿no? Y bueno, eso me gustó mucho del libro. ¿Sabes qué? Esto que dice Dani me hace acordar al capítulo que le dedicamos que lo escribió Nacho, sobre todo al consumo irónico, al consumo culposo. Esta idea de que está todo dentro del mercado, en definitiva, porque podemos tener esta idea de que hay algunos consumos que están más legitimados, ¿no? Ponele que vamos a una primera cita y te preguntan, ¿y vos qué música escuchás? Y bueno, escucho los Beatles, decís. Y bueno, eso es un clásico, está bien decir eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si te gusta Daddy Yankee? Ahí empezamos nosotros el capítulo con es un llamado de emergencia, baby, que es un temazo, ¿no, Nacho? Es un temazo. Sí, claro, por supuesto. De Kraftwerk a Daddy Yankee se pueden tejer muchos puentes, obvio. Pero sí, la idea de no solamente de hacer una propuesta en pos de seguir trabajando en el campo de lo popular, que es de donde somos colegas, nuestra vitalidad pasa por ahí y no nos imaginamos en otro escenario que no sea ese, sino también decir, bueno, en nuestra contemporaneidad tenemos la posibilidad de que paradójicamente todo el tiempo compartimos en redes lo que nos gusta, estamos escuchando esto, estamos comiendo esto, estamos visitando esto otro, pero también podemos consumir sin dejar huellas. Digo, ya no es necesario tener un disco, tener un libro, sacar una entrada para ir a ver una película. Podemos hacer todo en casa, borrar el historial y listo, no se entera nadie. Bueno, se está popularizando, valga la redundancia, también al mismo tiempo la idea del placer culposo, de consumo irónico, digo, asociando la culpa con algo que debería dar placer, ¿no? Y esa idea, bueno, pasa no solamente en, bueno, qué textos académicos hay que leer y qué no, qué temas son importantes para investigar o no, sino también qué miramos en la tele. Es del histórico yo no lo voté, ¿no? Nadie mira a Tinelli, o nadie dice esas preguntas que, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa detrás de eso? ¿Qué pasa con esa música que nos hace bailar y bueno, después quizás no la seguimos escuchando? ¿Por qué ocultamos eso? ¿Por qué si tenemos una remera de Dani mencionaba a Fan People? Digo, bueno, Fan People, una banda pionera en tener muchas remeras juntas, ¿no? Y que eso no importe. Bueno, Fan People fue muy incómodo para la escena musical argentina. Realmente fue muy resistido por muchísimas otras bandas. Por eso hoy, 30 años después, seguimos hablando de Fan People y no de todas las demás. Fui a buscar un libro mientras. Tiré el abrazo. Te vimos. Y tengo El culto de lo banal de Jost, ¿no? Jost también escribió Los Nuevos Malos, esto que preguntaba Marta y no lo retomamos, ¿no? Lo de los antihéroes. Y Jost empieza con el arte de las vanguardias y termina con Gran Hermano, ¿no? Hace un recorrido en el siglo XX. Dice, bueno, ¿dónde estuvo la banalidad en nuestros consumos? Y elige Gran Hermano, o sea, no elige ni Bake Off, ni Masterchef, ni La Voz, que ahí hay gente talentosa haciendo cosas. Para él elige Gran Hermano donde hay gente durmiendo, digamos, ¿no? La banalidad de la banalidad toda, y puede ver ahí signos de una sociedad inclusive, ¿no? Se va expandiendo y termina hablando de otra cosa. Digo, en el título, en la tapa, dice, bueno, de Duchamp a los reality shows, y es un texto que nos abría la cabeza también un montón para pensar lo culposo, dónde están nuestros consumos, hay consumos más legitimados que otros, ¿no? Y que con el tiempo va pasando, porque para mitad del siglo XX, digo, Elvis era la baja cultura, ¿no? Era aquello que no estaba bueno porque significaba un montón de valores que no eran los legitimados por esa sociedad. Entonces, ahí va cambiando el tiempo, va cambiando las significaciones alrededor de lo que consumimos, y ahí le dedicamos este capítulo que mencionaba Nacho. Sí, igual una cosa interesante de los capítulos es que dejan muchas interrogaciones o líneas para indagar o preguntas, ¿no? No están cerrados. Y eso también está bueno, porque, así como decía Nacho, en este capítulo de consumo culposo también te hace pensar, bueno, ¿y qué pasa con el individualismo creciente respecto del consumo? ¿Qué sucede con la materialidad de la producción cultural? ¿Qué pasa con, no? Hay cosas que que van apareciendo o emergiendo, suponte, la de las selfies. Bueno, ¿y qué pasa con los cuerpos, el sexting, ¿no? Entonces comenzás a hacerte preguntas que no están en el texto, pero que dispara el texto, porque conecta, y eso está genial porque está abierto, y me parece también una cosa súper valiosa de
del libro en sí mismo, ¿no? Así que bueno, nada, los invitamos de nuevo a leerlo. Totalmente. Bueno. Nosotros podemos seguir, vos viste cómo es esto. ¿Sabes Sí, qué? claro que sí, por supuesto. Nada, y después, Esto último que decías del capítulo sobre consumo culposo, se puede abrir una puerta a algo que es recontractual, que es la cancelación, ¿vieron? Porque una cosa es tener consumos culposos y otras es pensar que hay artistas que ya no hay que escucharlos por cuestiones personales, por opiniones políticas, por cuestiones de creencias, etcétera, y la idea de separar arte de artista, ¿no? De separar obra de artista. Digo, se abre la posibilidad también de pensar eso, que es también una dimensión de la reminiscencia del siglo XX con el boicot, con el scratch, ¿no? Que en lo digital se da fuertemente también, no digo por cuestiones de índole político-ideológica, sino también dentro de la industria de la cultura, ¿no? A un cantante, a un actor, a una actriz o a alguien que haya producido algo y dejar de escucharlo, dejar de verlo. Digo, se abre la posibilidad de un tema que no lo tratamos en profundidad en este texto, pero sí deja la pregunta ahí latente. Sí. Sí, no, hay una idea, perdón, hay una idea más que me gustaba reflexionar con ustedes, que tiene que ver con esta idea de la nostalgia, que empezó siendo, digo, tenemos una nostalgia por el pasado porque en realidad ya no tenemos el futuro que soñamos, ¿no? Y da la sensación que hoy, en la producción cultural audiovisual con la que nos relacionamos y que aborda este libro, da la sensación de que no hay un futuro, ¿no? Que se parece más a este punk de los 60 con la idea de no hay futuro, ¿no? Hoy, en el futuro de la producción cultural audiovisual, hay zombies, hay una sociedad agotada, hay una sociedad, invivible, tal vez, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? Es que en esa dimensión, si me permite, Nacho, hay una cosa en esa dimensión, y para retomar lo que había dicho Marta al principio de los antihéroes, cuando encontrábamos en las series la abundancia de esos antihéroes que terminamos adorando, ¿no? Como digo, Dexter corta a la gente en pedacitos y la tira al mar, o Walter White que fabrica drogas, y Tony Soprano que maneja el crimen organizado, y que tienen una familia, que tienen un anhelo en su futuro, tienen una meta, tienen una profesión, digo, cosas que el antihéroe, el malo del siglo XX no tenía. Digo, el Guasón, Joker, en el siglo XX no tenía todo eso. Tuvo que ser el del siglo XXI para ser protagonista y empatizar con ese rol. Entonces, eso de lo bueno y lo malo también, ¿no? De no tener la posibilidad de pensar en términos de grises, era una cuestión que se está debatiendo inclusive en la ficción. Y la otra cuestión es la que señala Dani, que son las distopías. Siempre que se nos presenta un futuro en la ficción mainstream, en la ficción pop, es un futuro negativo, horrible. Pueden ser lluvias ácidas, que se parecen mucho a las pandemias, ¿no? Como en The Rain, o puede ser el patriarcado en El cuento de la criada, o pueden ser las tecnologías gobernándonos en Black Mirror, ¿no? O puede ser un gobierno totalitario, como en 3%, digamos. Pero las plataformas nos proponen ver un futuro que se corre un poquito, o ni hablar otras series que están mucho más cercanas, como Years and Years, ¿no? Digo, que parece que van a suceder dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, eso que nos presentan de un futuro y dialoga con la idea de nostalgia que se da en otros ámbitos, también como el de la música. Mencionamos hoy en otra exposición, mencionábamos el disco de Dua Lipa que se llama Nostalgia del Futuro, ¿no? Y ahí hay una joven, muy joven, del pop mundial, pensando en una nostalgia del futuro, en una obra que es musical, ¿no? También estos diálogos entre pasado, presente y futuro sí permiten los grises como lo bueno y lo malo, ¿no? Como futuro y pasado, futuro y presente. Bueno, estamos ya como sobre la hora, deberíamos ir cerrando. Hay algunos comentarios en el chat, no sé si los vieron. Andrea Ramos propone La Valla como otro ejemplo. Andrés Acosta, bueno, agregaba a lo que hablábamos antes,
pensar tal vez qué es el arte en la actualidad, ¿no? Y acá Peña Guerrero levantó la mano, así que puedes hablar nomás. Ay, hola, no sé si me escuchan. Bien. Iba primero de que nada, un poco de admiración y anhelo a la forma de trabajo que mencionaron, porque ven las mismas líneas de querer trabajar con amigos en la misma lógica de el placer y el disfrute y las risas, es como un poco el anhelo, ¿no? Y ver a alguien más que lo esté haciendo en esa lógica, y también la forma de escritura que ustedes están describiendo en términos, bueno, de justamente hablar de lo pop desde lo pop y hablar de la cultura desde la cultura, hablar de la poesía con la poesía, también, de nuevo, le da a uno una seguridad y una posibilidad de, esto se puede hacer en la academia o desde la academia se puede construir un espacio y hay espacios para hacer este tipo de trabajo, así que primero que nada, ese comentario. Y después, por otro lado, con respecto a esta cuestión como, bueno, de no quiero decir positivismo, pero es este anhelo futuro que de posibilidades futuras, y de posibilidades nuevas que puedan surgir con la cuestión de la compartida. Entonces, yo soy del 94, ¿no? Entonces, mi adolescencia, mi juventud circuló en la producción, ¿no? De poder estar en internet, siempre estuve en mi casa desde que tuve 3 años, formé parte de comunidades, fans, sigo produciendo en comunidades fans y todo eso, ¿no? De alguna forma, yo lo que veo de a poco y conforme se están moviendo las cosas, ¿no? En los últimos 10 años, como que todas las posibilidades colaborativas de las que ustedes mencionan con tanta admiración, de a poco se han ido desvanecido enfrente de mis ojos, ¿no? Ya sea con la concentración de las redes sociales como los únicos espacios de circulación posible, ya sea con, bueno, una versión un poquito más apocalíptica de la identificación del consumo y de la clausura y de esa dureza y al identificarse con los consumos, como bueno, tanto hinchada casi barra brava, ¿no? Con la infiltración de las derechas y el fascismo en un montón de estos espacios de la cultura pop que los usan como, bueno, campos de batalla para poder pilotear, ¿no? Entonces, bueno, quizá me toca a mí hacer el trabajo hacer las investigaciones al respecto de esto, ¿no? Pero me interesa saber, bueno, que yo, desde mi posición, un poco justamente, bueno, de haber visto y estar como produciendo y todavía estar circulando en esos espacios, me preocupa esa posibilidad, ¿no? Que ustedes ven en la colaboración como algo que veo que de a poco se está ahora dando y se está como disminuyendo más. La pandemia, bueno, ni mucho menos, ¿no? Entonces, nada, eso como pregunta en términos de, bueno, ¿qué les parece esta cuestión en términos de, ¿ven ahí algo parecido a lo que veo yo de estos desvanecimientos de la colaboración y de las posibilidades que hay ahí? Ay, muy bien. Bueno, hola, primero gracias por tus palabras, qué lindo conocernos y bueno, intercambiar por esta vía. Mira, esto que vos decís sos del 94, yo soy del 90, así que con un poquito más de canas, pero nos hemos cruzado bastante en las biografías vinculadas con internet, los usos de las tecnologías, la formación de comunidades y demás. Es interesante cómo hay muchos autores y autoras que trabajan la idea de, bueno, ¿qué pasa con las comunidades online? Las comunidades que podríamos decir primero que tienen su génesis en la gran cantidad de comunidades, por ejemplo, de fanáticos, fanáticas de algún producto pop en específico. Con Leo siempre citamos a Henry Jenkins, que bueno, sitúa en los Trekkies, ¿no? Aquellos seguidores de Star Trek a partir de la década del 60 que empezaron a organizarse como justamente un grupo que exigía a la producción cierta orientación en el guión del programa, que presionaba a las televisoras para que lo publiquen o no lo publiquen, que se reunía, que tenía rasgos identitarios y demás. Bueno, ¿cómo eso, dentro de lo offline, pre-internet, fue modificándose, construyéndose hasta la primero digitalización en todas nuestras casas, el acceso a compus y dispositivos técnicos de este tipo, y a través de, post década del 90 con el boom de la WW, ¿no? Esta época que vos situás tu infancia. Siempre en todas estas instancias ha habido, a medida que
se producían cambios generacionales, una modificación en los estatutos de la idea de yo ya estaba ahí y antes era mejor. En este sentido, vos decís, bueno, veo que se va desvaneciendo con cierta preocupación, lo decís, en el sentido de pertenencia en comunidades. Eso probablemente, sea una mirada acertada, pero, una opinión es que hay que ubicarla en el contexto. Que a medida que cada vez seamos más las personas habitando las redes sociales, por ejemplo, los foros hace unos años y demás, bueno, mayor diversidad va a haber y en ese sentido puede producir un desgranamiento de cierto sentido de comunidad. Ahí yo quiero leer y me voy riendo, claro, no future, no web, diría. Pero en ese sentido, los fanáticos que se declaraban con comunidades y tenían vínculos y demás, previo a Internet, bueno, vieron a los fans digitales, por ponerles un mote, bueno, como falsos fans o fanáticos y fanáticas que ejercían ese rol de una forma mucho más simple, sencilla y sin el esfuerzo que significaba tener el material, reunirse, intercambiar mensajes, algo que en los tiempos que corren nos resultaría una epopeya. Bueno, y lo mismo sucede con quienes quizás habitamos desde la virtualidad, desde Internet, distintas comunidades, y vemos cómo, bueno, seguíamos siendo los y las primeros y primeras en los albores de las páginas colaborativas y demás. Con el correr de los años, cuando eso se ha ido popularizando, quienes quizás estamos de años anteriores vemos como, bueno, cierto desgranamiento. En parte es verdad esto que decís. O también podemos hacer otra lectura que es, bueno, hay cada vez más comunidades diversas. Y eso me parece que es como el fino balance entre una crítica y, bueno, tener una mirada, no necesariamente positiva, pero sí amplia sobre los procesos de generación y circulación de sentido que se producen hoy en día. Una cosita para lo que dice Hertze, que tiene un nombre impresionante, Hertze, ¿no? Una cuestión que se puede leer desde el principio de los 2000, ¿vieron cuando la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información nos proponía transformar la información en conocimiento? Se iba a lograr la sociedad del conocimiento. A los pocos años estaba empaquetado y tenía precio todo, ¿no? Y hoy tiene 4 dueños todo eso, ¿no? Quedó la Wikipedia ahí dando vuelta, dándonos definiciones. Pero todo lo demás es como una internet cerrada. Algunas las pagamos, algunas son streaming y pagamos por mes y otras no, pero tenemos que poner usuario y contraseña. Pagamos con datos, pagamos con atención, pagamos con dinero. Ahí ya está la desesperanza de esto, ¿no? Y lo que dice Hertz se puede leer desde ahí, desde una cuestión que con los prejuicios positivos que pensábamos en determinados espacios que íbamos a habitar, como con otros, realizar algunas dinámicas, no digo contrainformacionales, pero de ciertas militancias, de pequeñas militancias, etcétera. Me parece que hay autores que lo trabajaron muy bien y fueron a detectar estos casos en donde hubo mucha potencia no voy a decir de transformación, pero sí de incidencia en la opinión pública. Digo, uno de los últimos libros de Rosana Reguillo es Paisajes Insurrectos, y ella trabaja varios hashtags, trabaja Yo Soy 132, Ayotzinapa, Occupy Wall Street, y son espacios. En Argentina tuvimos y tenemos el Ni Una Menos, que se sigue escribiendo como un hashtag, aunque se ocupe en las plazas, ¿no? Ese 3 de junio ocupando las plazas, en átomos, no en bits, pero ahí hay algo para pensar qué rol tuvieron las grupalidades, las comunidades de sentido militando causas justas. Después el mercado en otras dimensiones las va a fagocitar. A los gamers los va a hacer streamers y les va a pagar, digamos. A los pibes que hacen videos los va a hacer youtubers. A los pibes que usan mucho Instagram los va a hacer influencers. Digo, enseguida estas formas emergentes se van a convertir en dominantes, ya que tiramos autores sin nombrarlos. Andrés levantó la mano, Andrés Acosta.